Buenas tardes, vamos a hablar hoy del análisis de requerimientos, una de las 4 etapas del modelo de proceso de desarrollo de requerimientos que hemos adoptado, pero la que durante muchos años se consideró la etapa previa al diseño de sistema, relegando la especificación, la validación e incluso la captura respecto a la importancia del análisis. Después de una sesión de captura, el ingeniero de requerimientos evalúa el nivel de abstracción de cada requerimiento con relación al grado de avance del proceso de desarrollo de requerimientos. Identifica inconsistencias, conflictos, imprecisiones, ambigüedades, huecos y ausencias. Estas cuestiones pueden resolverse a través de contactos no estructurados o dar lugar a nuevos encuentros de captura, incluso antes de pasar a la etapa de análisis. Descubre ideas solución, oportunidades para implementar prototipos, oportunidades de reuso. Evalúa la pertinencia y verificabilidad de cada requerimiento. Identifica reglas del negocio, internas y externas, y las clasifica. Clasifica también requerimientos de acuerdo al criterio elegido, en nuestro caso, por niveles. Elabora propuestas para formular en las próximas sesiones de captura. El resto de las actividades de análisis dependen de la iteración en la que esté trabajando el analista. En las primeras iteraciones se identifican las intenciones, necesidades, problemas y objetivos. También los participantes, clases de participantes, líderes de decisiones y líderes de usuarios, los conceptos del dominio y del entorno. A medida que el proceso de desarrollo de requerimientos avanza, las actividades del analista se van modificando. En las iteraciones que siguen se derivan requerimientos, se asignan y negocian prioridades, se evalúa la factibilidad y los riesgos, se ajusta el alcance, en el caso de que sea necesario, se decide acerca de la completitud del proceso y de la terminación de las iteraciones y se evalúa el proceso global, además de cada iteración en particular. Como planteamos antes, no hay una frontera clara que separe la captura del análisis. En ocasiones, algunas de las actividades que acabamos de mencionar se realizan inmediatamente después de la sesión de captura, como parte de lo que hemos llamado las actividades posteriores al encuentro de captura. Cuando la técnica de captura es el análisis de documentos, de interfaces, de sistemas o incluso la observación, la sesión de captura misma parte de una actividad analítica. Otra alternativa es que después del encuentro de captura, el analista ordene las notas, evalúe el encuentro y la clasificación de los requerimientos la realice en la etapa de análisis, una etapa específica para el análisis. La tercera alternativa para distinguir la captura del análisis es la consolidación de requerimientos. Esto es, después de un encuentro, el analista organiza las notas y analiza los requerimientos capturados durante ese encuentro. Durante una etapa de análisis específica, se consolida la información capturada en distintas sesiones, probablemente en las cuales se hayan utilizado diferentes técnicas. Más allá de la alternativa elegida, el ingeniero de requerimientos debe realizar estas tareas y luego decidir si organiza una sesión de captura aclaratoria, avanza a la etapa de especificación o da por terminado el proceso de desarrollo de requerimientos para que el resto del equipo continúe trabajando con el desarrollo del sistema. Las intenciones de alto nivel son muy importantes en las primeras iteraciones porque permiten avanzar hacia la definición de los requerimientos del negocio. En esa etapa, los requerimientos de usuario se registran, pero el analista no se centra en esos detalles. Por ejemplo, en la primera iteración del desarrollo de requerimientos para un sistema que optimice la recolección de residuos, el nivel de abstracción del siguiente requerimiento no es adecuado.
La aplicación de los recolectores debería permitir también que alerten acerca de obstáculos en la vía pública que dificulten la recolección. El desarrollo de requerimientos puede alargarse indefinidamente si los clientes siguen aportando ideas o expectativas de alto nivel que implican reformular el objetivo del negocio, modificar la visión del producto o extender el alcance en las iteraciones posteriores. Nuevamente, el siguiente requerimiento no es razonable cuando ya el proceso está avanzado. Necesitamos que, además de optimizar el circuito de recolección de residuos, mejore el tratamiento de los residuos, es decir, las actividades de acondicionamiento y valorización a través del reciclaje y la reutilización. Una inconsistencia se produce cuando dos o más necesidades no pueden satisfacerse al mismo tiempo. Consideremos, por ejemplo, a un usuario que nos dice: el sistema debe determinar la cantidad de unidades. Otro usuario, en la misma o en otra sesión de captura, manifiesta: nosotros como usuarios debemos elegir la cantidad de unidades. Claramente es mucho más simple identificar esta inconsistencia si ambas necesidades se expresan en la misma sesión. Puede ocurrir que inclusive el mismo usuario exprese necesidades inconsistentes. Veamos otro ejemplo. En una videoconferencia masiva, el moderador es el único habilitado para otorgar la palabra, activando los micrófonos. Y otro cliente manifiesta: cada participante de una conferencia masiva puede activar y desactivar micrófono y cámara. Claramente no es posible satisfacer ambas simultáneamente. En algunos casos, puede tratarse no de una inconsistencia, sino de una excepción. Por ejemplo, un jefe de enfermeros dice: un enfermero solo administra un fármaco a un paciente si un médico lo ha prescrito. Cuando entrevistamos al líder de usuarios, a uno de los enfermeros que representa a su clase, nos dice: cuando se produce una urgencia, podemos tener que administrar un fármaco sin que haya una prescripción respaldatoria. Por supuesto, esto demanda definir con precisión qué es una urgencia, pero antes que eso, decidir si la segunda expresión se refiere a un caso excepcional o si se trata de una inconsistencia y no podemos atender las dos expectativas simultáneamente. Muchas inconsistencias surgen de diferentes perspectivas o conflictos entre los participantes. En el desarrollo de un sistema de encuestas para el personal de una organización, si el objetivo es relevar el nivel de satisfacción de los empleados como uno de los criterios para evaluar la calidad del ámbito laboral, las siguientes opiniones serían inconsistentes entre sí. El gerente de recursos humanos nos dice: las opiniones deben ser anónimas para que los encuestados tengan la libertad de expresarlas. Mientras tanto, el gerente administrativo nos dice: las opiniones anónimas no van a poder utilizarse como un indicador para evaluar la calidad de un área. Claramente hay dos criterios diferentes que provocan una inconsistencia. En el desarrollo del sistema de planificación de compras de fármacos del hospital, el jefe de la unidad de servicios de pediatría nos dice: el enfermero debe registrar la administración de cada fármaco a un paciente inmediatamente después de realizar esa acción, cuando todavía está atendiendo al paciente, de modo tal que sea posible calcular el costo de fármacos de la unidad de servicios. En cambio, la jefa de enfermería de pediatría nos dice como analistas: el sistema no debería generar nuevas tareas a los enfermeros mientras atienden a los pacientes. Un requerimiento es impreciso cuando no puede interpretarse. El analista debe refinar los requerimientos hasta alcanzar un nivel de detalle que garantice la precisión. Consideremos la siguiente especificación para un sistema desarrollado para compra online. Se cobrará un monto fijo como gasto de envío
a aquellos productos que cuesten menos de 1.000 pesos. Los productos que pesen más de 2 kilos pagarán un 5% del precio como gasto de envío. Claramente se trata de una especificación imprecisa porque el desarrollador no va a poder determinar cuánto tiene que pagar un producto que, por ejemplo, pesa 3 kilos y cuesta 900 pesos. También pueden producirse imprecisiones cuando los requerimientos aluden a términos del dominio o del entorno operativo con los que el equipo de desarrollo no está familiarizado. El analista adquiere conocimiento del dominio, pero además debe mantener actualizado un glosario de términos relevantes para que todo el equipo use como referencia para interpretar requerimientos. Un requerimiento ambiguo puede interpretarse de 2 o más maneras diferentes. Es frecuente que la normativa, ya sea interna o externa a la organización, derive en requerimientos ambiguos. El analista debe refinar los requerimientos hasta alcanzar un nivel de detalle que asegure que los desarrolladores podrán interpretarlos de una única manera. Consideremos el siguiente ejemplo. El promedio histórico de una carrera se computa considerando el promedio de los graduados en los últimos 10 años. Año calendario o año lectivo. Ahí ya tenemos 2 interpretaciones posibles. Pero también podría ser 10 años hacia atrás desde la fecha actual. Y si la carrera se creó hace menos de 10 años, en ese caso el requerimiento es impreciso. Los requerimientos expresados a través de frases que incluyen conectivos y, o y no suelen ser ambiguos. Si hay varias condiciones, también puede no quedar claro qué sucede si no se cumple una, otra o ninguna. Las tablas de decisión y los árboles de decisión permiten visualizar si se han cubierto todos los casos posibles. Consideremos nuevamente el tablero de control de presupuestos que nos ha encomendado una organización dedicada a emprendimientos inmobiliarios. El requerimiento dice así: una alerta se produce cuando se registra una compra no presupuestada o el monto de la compra supera al monto presupuestado y el porcentaje de incremento es mayor que el índice de inflación aplicable según la fecha del presupuesto. En este ejemplo, la presencia de un O y un I da lugar a ambigüedad. El sentido común nos dice que en este caso es probable que solo una de las interpretaciones tenga sentido. Una alerta se produce cuando se registra una compra no presupuestada o bien el monto de la compra supera el monto presupuestado y además el porcentaje de incremento es mayor que el índice de inflación aplicable según la fecha de presupuesto. Ahora bien, cuando desconocemos el dominio de la aplicación o cuando los desarrolladores no están suficientemente familiarizados con el entorno interno y operativo del producto, el sentido común no nos sirve para decidir acerca de la ambigüedad. Consideremos un ejemplo muy similar, pero en un dominio diferente. La alarma se activa cuando el equipo está en la fase 1 y el valor del indicador supera el máximo establecido o se mantiene en el valor máximo durante más de 10 minutos. Una interpretación posible sería que la alarma se activa cuando el equipo está en fase 1 y además el valor del indicador supera el máximo establecido o bien se mantiene en el valor máximo durante más de 10 minutos. Cambiando de notación, la alarma se activa si A es verdadero y bien B o C, uno de los dos debe ser verdadero o ambos. Otra interpretación posible para la misma especificación es que la alarma se activa cuando el equipo está en fase 1 y el valor del indicador supera el máximo establecido, o bien el valor del indicador se mantiene en el valor máximo durante más de 10 minutos.
Si nuevamente cambiamos de notación, lo que estamos diciendo es que para que la alarma se active, A y B tienen que ser verdaderos simultáneamente, o bien C tiene que ser verdadero. Para evitar requerimientos ausentes, el analista debe controlar que se han especificado requerimientos de usuario para cada clase de usuario y que cada requerimiento de usuario especificado puede asignarse al menos a una clase de usuario. Algunos huecos en el conocimiento pueden provenir de lo que el usuario asume como obvio o derivado de otro requerimiento y en realidad no lo es. Los aspectos más familiares para el usuario pueden ser justamente los que no explicite. Consideremos el siguiente ejemplo. El sistema debe permitir completar parcialmente el formulario a través del cual se solicita el bono. Es evidente que si el formulario puede quedar parcialmente registrado, el sistema debe brindar algún mecanismo para recuperar el formulario parcialmente completo y completarlo. El analista debe tener la capacidad para leer entre líneas y descubrir las expectativas del cliente que no formula explícitamente. El análisis de los sistemas previos es una ayuda en este sentido. Otro riesgo es que el mismo analista no explicite requerimientos que asume obvios y derivados. El desarrollador no puede implementar una funcionalidad que no está especificada. Si bien es importante detectar huecos, inconsistencias, ausencias e imprecisiones, muchas de estas falencias van a hacerse evidentes al construir o validar representaciones visuales. Los diagramas de flujos de datos, los diagramas de clase, de transición, los árboles de características son modelos de análisis muy útiles para revelar estas cuestiones. Con frecuencia, el usuario no expresa requerimientos como, por ejemplo, la registración en el sistema, la política de backup y recuperación, la capacidad que debe brindar el sistema para configurar preferencias, por ejemplo, a través de parámetros. El analista debe provocar la captura de estos requerimientos y realizar sugerencias. Del análisis de comprobantes, formularios, planillas, surgen datos que el analista va a modelar. Cada modelo de datos tiene que estar asociado a alguna funcionalidad para crearlo, modificarlo, eliminarlo, procesarlo y brindar información. Si el cliente no formula requerimientos, el analista debe reconocer que hay un requerimiento ausente. Vamos a plantear ahora un ejemplo muy cercano. En el inicio del cursado, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, ha provocado numerosas situaciones que han dado lugar a requerimientos imprecisos e inconsistentes, justamente como consecuencia de la incertidumbre en la que estamos viviendo. Se han generado diferentes criterios para decidir acerca de estas imprecisiones. Consideremos uno en particular. Muchos ingresantes no lograron presentar la constancia de haber completado el secundario antes de que se iniciara la cuarentena. Algunos porque no pudieron rendir las materias que adeudaban en la escuela y otros porque, aunque completaron el secundario, no pudieron retirar la constancia. Se decidió entonces asignar un número de legajo transitorio a cada ingresante que no ha acreditado hasta el momento haber completado el secundario. Esto se hizo para que queden registrados en guaraní y puedan inscribirse regularmente en materias. Ahora bien, el analista del área de sistemas consulta: ¿qué vigencia va a tener este legajo transitorio? Las autoridades de la UNS le contestan: hasta que presente la constancia del título secundario en trámite, es decir, la vigencia para cada alumno va a ser justamente lo que tarde en presentar la constancia. Y si no lo presenta, continúa, por ejemplo, todo el año que viene con legajo transitorio. ¿Se podría llegar a recibir con legajo transitorio?, pregunta el analista. No, por supuesto que no. Cuando termine la cuarentena, estableceremos un plazo máximo para regularizar la situación de cada alumno. Bien,
dice el analista. Y si para ese entonces el cuatrimestre terminó y el alumno aprobó el cursado de algunas materias o incluso promocionó algunas materias, ¿se va a registrar en las actas que aprobó el cursado o que promocionó la materia? Y ahí aparecen opiniones enfrentadas. Algunos consideran, sí, claro, si lo dejamos inscribirse, aprueba y todavía no pudo terminar el secundario porque las escuelas están cerradas, hay que registrar la nota, si no, ¿para qué lo dejamos inscribirse? Pero otros opinan, no podemos registrar la nota porque se le asignó un legajo transitorio para poder cumplir un requisito administrativo ante una situación excepcional. No puede constar en un acta. Hasta que no complete el secundario, en realidad no es un alumno regular, porque si no, estaríamos contraviniendo la Ley de Educación Superior que establece como único requisito para acceder a una universidad pública que la persona tiene que haber terminado el secundario. Salvo los mayores de 25, para los cuales hay un régimen especial, para ser alumno de la universidad, la persona tiene que haber terminado el secundario. Nuevamente, observemos que al principio hay un nivel de imprecisión que impide que el analista escriba una especificación lo suficientemente completa como para que los desarrolladores implementen estos requerimientos. Pero luego, no solo hay imprecisiones, sino que aparecen conflictos que dan lugar a inconsistencias. Consideremos el siguiente requerimiento. El sistema tiene que ser fácil de usar. No es un requerimiento verificable. No establece un criterio objetivo para decidir si la necesidad del usuario se satisface. Los requerimientos deben ser medibles desde los niveles más altos de abstracción hasta las funcionalidades finales. Este requerimiento podría reformularse como sigue. El equipo de jefes de enfermería, que actualmente usa el sistema de registro de historias clínicas, debería poder usar el nuevo sistema con menos de 6 horas de entrenamiento e invirtiendo en la carga de datos diaria los mismos 45 minutos, en promedio semanal, que cada uno de los jefes destina actualmente al finalizar su turno. La evaluación de pertinencia consiste en decidir si el requerimiento es pertinente de acuerdo al alcance del proyecto, no es pertinente con el alcance, pero sí con el objetivo del negocio y la visión del producto, no es pertinente por el momento, pero sí podría serlo si se producen cambios en el mercado, o no es pertinente de ninguna manera. Una vez que el analista ha identificado reglas y requerimientos, debe clasificarlos. Aún no hemos visto una taxonomía para clasificar reglas, pero sí diferentes niveles para los requerimientos. Del negocio, del usuario, funcionales, entidades, atributos y reportes para los requerimientos de datos, para las interfaces de usuario y de comunicación con entidades externas, atributos de calidad, restricciones. Lo que hemos estado hablando acerca de verificabilidad se refiere particularmente a los atributos de calidad. Algunas anotaciones pueden no corresponder a ninguna de estas categorías. En esos casos puede tratarse de aspectos que afectan al proyecto, pero no al sistema. Por ejemplo, la necesidad de capacitar al personal en el uso de un recurso. Algunas referencias al pasado pueden ser útiles para conocer más acerca del dominio del problema. También ayudan a entender por qué el sistema actual es como es. En el proyecto del hospital, conocer la realidad con la que se trabaja en un hospital público no es un tema menor, porque van a conocer gente con una actitud muy escéptica respecto a todo lo que no sea directamente atender al paciente. No vamos a clasificar requerimientos y reglas en esta presentación porque son temas que abordaremos en detalle en otros videos. Pero sí vamos a hablar un poco más de descubrir idea-solución. Hemos enfatizado que los requerimientos se refieren a qué debe ser hecho. Cómo va a ser hecho es responsabilidad del diseñador. Si bien esto es cierto, hay un área gris entre el análisis y el diseño.
Vislumbrar cómo va a usar el usuario el sistema ayuda a clarificar las necesidades y comienza a adentrarse en el diseño de la solución. Muchos requerimientos de usuario son en verdad ideas acerca de la solución. Cuando el usuario describe cómo quiere interactuar con el sistema, está proponiendo una idea-solución. El formulario debería incluir listas de tipo drop-down para seleccionar la ciudad. El analista debería preguntar en ese caso, ¿por qué una lista de tipo drop-down? Y en el caso de que haya una alternativa mejor para la interfaz, que también satisfaga la verdadera necesidad del usuario, proponerla. La verdadera necesidad del usuario puede ser porque necesito una alternativa simple, o porque estoy acostumbrado, o porque este tipo de lista previene errores. No es malo que el usuario proponga idea-solución, pero es necesario ahondar en si imponen una restricción que podría evitarse si se identifica la verdadera necesidad del usuario. Cuando el analista considera que no logra interpretar las necesidades del usuario o el usuario no tiene claras sus necesidades, puede decidir crear interfaces de usuario o prototipos. Las interfaces de usuario y los prototipos brindan una implementación preliminar, probablemente parcial, que ofrece una visión tangible de parte del producto. Permiten detectar errores y acordar requerimientos con usuarios y desarrolladores. El analista es responsable de identificar y notificar al cliente acerca de cuestiones como la factibilidad tecnológica y financiera, los riesgos derivados de factores externos, los obstáculos técnicos, las dependencias entre los requerimientos. La factibilidad se analiza junto con los desarrolladores para establecer el costo, los plazos de entrega, los niveles de performance. Cada cliente debe entender el costo que representa su satisfacción en el marco del proyecto. El analista puede proponer a clientes representativos de distintas clases armar un ranking de prioridades. Las prioridades van a estar ligadas fundamentalmente a la importancia de cada característica con relación a la satisfacción de los requerimientos del negocio. Es probable que surjan conflictos y sea necesario negociar y tomar decisiones. En la negociación van a considerarse los riesgos y la factibilidad establecida por el diseñador y los desarrolladores. Durante una sesión de análisis previa al encuentro en el cual se asignarán y negociarán prioridades, el ingeniero de requerimientos puede agrupar los requerimientos de acuerdo al entendimiento que ha alcanzado hasta el momento. Los mandatorios representan requisitos esenciales y son absolutamente necesarios para la satisfacción de clientes y usuarios. Los muy deseables no son indispensables y aquellos requerimientos posibles que podrían eliminarse. La agrupación de requerimientos en categorías permite entrevistar o interactuar con el cliente para comprender qué es lo que realmente necesita y cuando el proyecto esté restringido en tiempo y recursos, eliminar los requerimientos que pertenecen a la tercera categoría. Consideremos como ejemplo el desarrollo de una plataforma para comunicación en línea muy básica. ¿Cuáles serían los requerimientos mandatorios? Las facilidades para comunicación sincrónica y asincrónica y la administración de contactos. ¿Cuáles serían los requerimientos deseables no indispensables? Las opciones para comunicación grupal y las posibilidades de incluir video. ¿Y cuáles serían los requerimientos no prioritarios? Dar la posibilidad de grabar las interacciones en distintos formatos. Y por supuesto, guardarlas. La asignación de prioridades permite que el equipo de desarrollo implemente en primera instancia los requerimientos más valiosos o más urgentes para el cliente y los usuarios, considerando los objetivos del negocio y las condiciones del mercado.
Además del valor que cada requerimiento le aporta al producto, es posible considerar el tiempo y el costo de desarrollo. Obviamente, en una industria, el gerente de producción no va a tener la misma perspectiva que el gerente de procesos, y ninguno de los dos va a compartir el enfoque del gerente comercial en el momento de asignar prioridades. Notemos que existe una relación entre la clasificación de requerimientos por pertinencia y por prioridad, pero no es exactamente lo mismo. La clasificación de requerimientos por pertinencia la hace el analista considerando el alcance del proyecto. La clasificación de requerimientos por prioridad se hace junto con los clientes considerando fundamentalmente los objetivos del negocio y puede generar un proceso de negociación. Si algunos requerimientos que el analista consideró no pertinentes se definen como prioritarios, es necesario revisar el alcance del proyecto e incluso la visión del producto. Durante la captura, o como acabamos de mencionar cuando se asignan prioridades, es posible notar que el alcance del proyecto no está adecuadamente definido. Es muy amplio o muy reducido. Si es demasiado amplio, durante la captura se van a capturar más requerimientos que los que en verdad el cliente tenía en mente cuando inició el proyecto. Si el alcance es demasiado pequeño, los usuarios presentarán necesidades que consideran importantes y el analista no las reconocerá como requerimientos porque escapan al alcance. En ambos casos, hay que definir el alcance, ajustar el alcance del proyecto e incluso la visión del producto. El alcance puede ampliarse o reducirse. No hay un indicador específico que le permita al analista decidir que la captura ha terminado o que el proceso de desarrollo de requerimientos ha terminado. De hecho, esta actividad sigue vigente durante la administración de requerimientos en paralelo al desarrollo del sistema. Cada día pueden surgir nuevas ideas que pueden devenir en un nuevo proyecto, pero también cambios en el proyecto que está en marcha. Algunas pistas que le permiten decidir al analista que ya ha terminado el proceso de desarrollo de requerimientos son: el cliente solo agrega nuevos requerimientos de baja prioridad con relación al objetivo del negocio. El usuario propone nuevas características fuera de la visión del producto o del alcance del proyecto. El usuario propone escenarios que ya han sido contemplados. Los desarrolladores y los responsables de testing revisan los requerimientos y ya no plantean preguntas. Es imposible desarrollar el 100% de los requerimientos de un sistema. Es admisible que algunas cuestiones quedan fuera de lo capturado. El tema es qué impacto van a tener sobre la satisfacción del cliente. La meta es desarrollar requerimientos con la suficiente calidad como para que el administrador del proyecto estime costos y recursos, proponga un cronograma para el diseño, desarrollo y testing. Algunos requerimientos van a ser especificados en forma visual, otros como texto. Ambas vistas van a complementarse para describir el problema y permitir que distintas partes interesadas lleguen a un entendimiento común respecto al producto que debe implementarse. En algún punto hay que decidir terminar con el desarrollo de requerimientos y avanzar a la etapa de diseño. Así como luego de cada sesión de captura el analista valora esa sesión, durante la etapa de análisis puede realizar una evaluación global del proceso de desarrollo de requerimientos, sobre todo al terminarlo. ¿Cómo podría haber agilizado el proceso? ¿Cómo podría haber mejorado la planificación de la captura para reducir las iteraciones? ¿Debería haber elegido otras técnicas? ¿Utilizar otras herramientas? ¿Las anotaciones de los encuentros fueron suficientes? ¿Hubo mucha información capturada que resultó irrelevante? ¿Qué partes interesadas que tardé en descubrir hubieran sido necesarias antes o tuvieron escasa participación? ¿Los conflictos personales o las diferencias de criterio han sido o están siendo un obstáculo crítico? El objetivo es analizar qué pudo haberse hecho de manera diferente para que el proceso concluyera antes
o qué puede hacerse de ahora en más si es que todavía no terminó. Asumiendo que los requerimientos especificados modelan las expectativas del cliente y que el producto que se construya a partir de ellos va a satisfacer al cliente, las preguntas son similares a las que hemos planteado para la finalización de la sesión de captura. El analista mejora sus capacidades con la experiencia, sobre todo si analiza sus fortalezas y debilidades, las oportunidades que aprovechó y los riesgos que no vislumbró. Nuevamente, no es posible estancarse en el análisis de lo que debió haber sido y mucho menos flagelarse por lo que no funcionó. Pero sí es importante reflexionar acerca de cómo evolucionó el proceso mismo para mejorarlo en el futuro. Hemos completado la presentación de las etapas de captura y análisis, pero continuaremos haciendo referencia a estas etapas a medida que profundicemos en cada uno de los niveles de requerimientos.